Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Durante años me dediqué a investigar lo inexplicable. Luces en el cielo, ruinas con inscripciones imposibles y criaturas que supuestamente solo viven en los cuentos. Pero no fue hasta encontrar el diario perdido de Mario Moreno Cantinflas que mi obsesión cambió de rumbo, hacia las profundidades del mar, hacia ellas, las que cantan en la espuma y negocian el destino. Déjenme contarles lo que descubrí. Todo empezó en el año de 1936. Mario todavía no era Cantinflas. Era simplemente un joven de barrio, con cara de pícaro, que intentaba encontrar su lugar entre carpas, teatros baratos y películas que nadie veía. En una entrevista olvidada, rescatada por mí de un archivo enmohecido en Coyoacán, le preguntaron, ¿usted alguna vez pensó en rendirse? Y él, con ese tono suyo tan rápido y confundido, contestó, pues mire usted que yo pensarlo no lo pensé, pero de pensarlo lo pensé tantito, no más tantito. Esa respuesta se quedó grabada en mi mente, porque después descubrí que sí había pensado rendirse. Y más de una vez. Por obra del destino conseguí un cuaderno antiguo que, según el hombre que me lo vendió, era de don Mario, su diario escrito a mano y con tinta deslavada por el tiempo. Mario relataba una noche de 1936 en un pequeño foro improvisado en Tepito. Había actuado frente a un público que, más que carcajadas, soltó bostezos. No había logrado conectar. Salió del lugar derrotado, con el maquillaje aún fresco y los zapatos demasiado grandes para caminar con dignidad. Fue entonces que lo vio. Un hombre alto, con un sombrero blanco reluciente, apoyado contra un poste. «Tú eres el que quiere hacer reír, ¿no?», le dijo. Mario, medio en broma, respondió, «Pues mire usted, que querer sí quiero, pero no se deja. La risa se me esconde, se me escapa como moneda de 5 centavos». El hombre no rió. Lo miró con una seriedad que a Mario le pareció fuera de lugar. «¿Y si te dijera que hay una forma? Una forma no común». «¿Una receta?», rió Mario. «Un conjuro, un pacto, en Acapulco, a las 3 de la mañana». Con ellas, Mario lo miró con una mezcla de miedo y burla. ¿Ellas? ¿Quiénes ellas? Las que están debajo, las que nadan y cantan, las que a veces toman forma humana, pero no lo son. El hombre sacó de su abrigo un pequeño papel doblado. Era un mapa tosco, dibujado a mano, que mostraba una playa oculta entre los riscos del viejo Acapulco. Tenía una fecha, una hora y una advertencia. «No las mires directamente», solo pide Mario, creyendo que se trataba de una broma o de un viejo loco. Guardó el papel como quien guarda un número de lotería que nunca piensa usar. Pasaron los meses. Mario actuó en más de 10 películas que no dejaron ni huella. Sus compañeros comenzaban a burlarse. El público lo ignoraba. Su nombre ni siquiera aparecía en los créditos a veces. Comenzó a beber, a cuestionarse, a mirar el papel con otros ojos. Una noche de marzo de 1937, tras el fracaso rotundo de una cinta llamada El portero y la cucaracha, decidió viajar solo a Acapulco, sin decirle a nadie, sin plan alguno. El diario detalla su llegada a la playa señalada. Era un sitio oculto, rodeado de piedras negras y palmas dobladas por el viento. El mar estaba quieto, como si lo esperara. A las 2:55 de la madrugada, Mario comenzó a caminar hacia el agua. El diario tiembla en su caligrafía cuando relata lo que vio. El mar empezó a brillar, no como el reflejo de la luna. Era un brillo que venía de abajo, azul, verde. Luego escuché cantos. Voces femeninas, sí, pero no humanas. Cantaban como llorando, como riendo.
Y entonces salieron 3 figuras, altas, hermosas, piel como de concha, ojos negros, sin pupilas, sonreían, sin alegría. Mario no recuerda haber hablado. Dice que las palabras le salieron solas, que lo único que dijo fue: «Yo solo quiero que me escuchen, que se rían, que no me olviden». Una de las criaturas se acercó. Tenía el cabello largo, pero se movía como si estuviera bajo el agua, aún estando en tierra. Le tocó el pecho. «Hecho, pero, a cambio, deberás recordarnos, cada año, a la misma hora, en el mismo sitio, y nunca, nunca cuentes esto a nadie, o la voz se te irá». Mario regresó a la Ciudad de México con fiebre y alucinaciones. Pero esa misma semana, consiguió un papel improvisado en una película olvidada, donde improvisó su primer monólogo. La gente rió como nunca. El director cambió el guión. Mario se convirtió en Cantinflas y jamás dejó de regresar a Acapulco una vez cada año en curso. El diario de Mario Moreno no terminaba con su pacto en 1937. No, eso era apenas el comienzo. Lo que vino después fue lo que lo convirtió en leyenda. Tras su regreso de Acapulco, según el diario, Mario cayó enfermo por varios días. Fiebre, delirios y un zumbido constante en el oído izquierdo, como un canto lejano que no lo dejaba dormir. Su madre decía que era una maldición tropical, pero él sabía lo que era: un recordatorio. Sin embargo, algo en él cambió. Al regresar al set de grabación, se encontró con un director desesperado. Una película de enredos familiares necesitaba una escena improvisada. Mario, que usualmente balbuceaba frases confusas y cómicas, pidió intentarlo a su manera. Lo dejaron hacer una toma, solo una. Esa escena se convirtió en historia. El 11 de septiembre de 1940 se estrenó Ahí está el detalle, una comedia dirigida por Juan Bustillo Oro. La cinta, originalmente protagonizada por Joaquín Pardavé, tomó otro rumbo cuando Mario improvisó el papel de un sirviente callejero que termina envuelto en un asesinato, una herencia y una confusión de identidad digna de Shakespeare. La frase «Ahí está el detalle» nació como un accidente. Mario la usó para zafarse de una pregunta incómoda durante la grabación. El director la dejó. Luego la repitió. Luego la escribió. En cuestión de semanas, estaba en boca de todo México. La película no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural. Las entradas se agotaban. Se proyectó en Estados Unidos con subtítulos. Incluso en países como Argentina, España y Chile, empezaron a usar el término cantinflear para describir el arte de hablar mucho sin decir nada. Mario Moreno se transformó en Cantinflas, el personaje que se colaba entre ricos, burócratas, doctores y políticos sin perder su esencia de hombre del pueblo. Pero el diario, escondido bajo una falsa tapa de cuero, narraba otra versión de los hechos. Después de la premier, escuché el canto otra vez, no en mi oído, en mi mente. Fue una melodía suave, pero me heló la sangre. Sabía lo que querían, que no olvidara, que regresara, y Mario cumplió. Cada año, sin falta, se ausentaba unos días, justo entre marzo y abril. Decía que eran vacaciones o escapadas espirituales. En realidad, regresaba a la playa escondida, donde las criaturas lo esperaban. Nunca les habló directamente. Nunca les pidió más. Solo escuchaba. A veces lloraban, a veces reían, a veces no se mostraban, pero el canto seguía. A cambio, Mario se convertía en más que un comediante. Era un símbolo, un héroe sin capa. Y las películas seguían. Ni sangre ni arena, 1941. Una parodia del cine taurino. El gendarme desconocido, 1941, donde se infiltraba como policía, desarmando la corrupción a su manera. Los Tres Mosqueteros, 1942, una versión humorística donde Cantinflas era D'Artagnan en pantalones mal planchados.
Un día con el diablo, 1945. Una crítica feroz al militarismo disfrazada de comedia. Cada cinta, un éxito. Cada año, una visita. Pero no todo fue alegría. En 1946, después del estreno de Soy un prófugo, Mario escribió lo siguiente. Soñé que el mar me hablaba con voz humana. Una de ellas, la de ojos violetas, me miró con enojo. Dijo que el trato estaba desequilibrado, que me estaba olvidando de dónde vino el don. Ese año, su siguiente película, A volar joven, tuvo problemas de producción. Accidentes menores, enfermedades en el set, retrasos inexplicables. Fue un éxito en taquilla, sí, pero algo se había roto. Mario decidió regresar a Acapulco con una ofrenda. Su primer Ariel, el premio de cine mexicano que había ganado. Lo enterró en la arena frente a las criaturas. Escribió en el diario, les di lo que ellos me dieron a mí, que el equilibrio se mantenga. Después de eso, su carrera resurgió más fuerte aún. En 1956, Cantinflas protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, una superproducción de Hollywood. Su papel de Passepartout, originalmente pensado como secundario, terminó siendo el alma de la película. La prensa estadounidense lo llamó el Charlie Chaplin mexicano. Ganó un Globo de Oro. Chaplin mismo dijo, es el mejor comediante del mundo. El diario se oscurece en esas páginas. Las letras se vuelven más apretadas, como si Mario escribiera con ansiedad. Ellas no entienden la fama, no entienden los premios, solo el canto. Me exigen regresar. Dicen que el océano se impacienta. En uno de los pasajes más inquietantes, describe una noche en Nueva York, en la que el agua del grifo comenzó a sonar como canto, que al mirar el espejo, por un momento no vio su rostro, sino el de una mujer pálida con escamas y ojos sin pupila. En los años 60 y 70, Cantinflas retomó papeles más sociales. Se volvió una voz crítica de la burocracia y la desigualdad. El Padrecito, 1964, donde interpretó a un cura de pueblo que revolucionaba la comunidad con humildad y picardía. Su Excelencia, 1967, una sátira política donde abogaba por la paz entre potencias rivales y que incomodó a más de un gobierno. Detrás de cámara, Mario mantenía un aura de misterio. Nadie entendía cómo, tras décadas de carrera, seguía conectando con el público joven. ¿Cómo conservaba esa chispa? Yo sí lo sabía. El mar, las voces, el pacto. Desde entonces, he visitado Acapulco 3 veces. No he encontrado la playa. Pero cada año, en marzo, sueño con cantos, mujeres sin pupilas. A veces despierto con arena en las uñas. Sé que el pacto aún está vigente, que ellas no han olvidado. Y sé que Mario aún está vivo, al menos en su leyenda. He localizado una pista, una vieja grabación de Cantinflas hablando de un último proyecto, nunca estrenado. Al parecer, en los años 80, intentó hacer una película que no era comedia. Algo oscuro, sobrenatural. El guión fue vetado. El estudio quemó los rollos. Pero hay una copia, y voy tras ella. La historia no ha terminado. Cuando empecé esta investigación, no imaginé que seguiría un camino oculto entre películas, pactos y leyendas marinas. Pero ahora lo sé con certeza. Mario Moreno Cantinflas hizo un trato con seres que habitan el fondo del océano. Y no solo eso, construyó una vida en torno a ellas. Al encontrar la cinta, pude enterarme de muchas cosas que creo que a muchas personas fanáticas de Don Mario van a gustarles. Lo que estoy por contar no se encuentra en documentales ni biografías autorizadas. Lo reconstruí a partir de entrevistas con antiguos empleados, notas privadas, fotografías ocultas y, finalmente, con un guión que estuvo perdido por más de 40 años, después de contactar con mucha gente que tuvo contacto directo con la estrella mexicana. Alguien me devolvió la llamada, justo cuando perdía el rumbo de mi investigación. Usted busca
lo que nadie se atreve a contar. El guión que don Mario llamó Las que cantan sin boca. Me citó en una antigua casona de Taxco. Allí, en una caja de puros escondida detrás de una falsa chimenea, estaba el manuscrito. 83 páginas, escritas a máquina, con anotaciones a mano. Algunas páginas estaban salpicadas de gotas secas, como si hubieran sido mojadas, tal vez por agua de mar. El guión era una fábula, pero también una confesión. Narraba la historia de un actor fracasado que, tras hacer un pacto con criaturas marinas, alcanzaba la fama a cambio de su cordura. La película nunca se filmó. Algunos productores dijeron que era demasiado rara. Otros aseguraron que era una burla al cine mexicano. La verdad, como descubrí después, es que Cantinflas mismo detuvo el proyecto. Las sirenas le hablaron y le exigieron silencio. Pero en ese guión hay algo que jamás se mencionó antes: la historia de la casa. En 1959, con los ingresos de sus películas y sus crecientes conexiones con empresarios, Mario compró una propiedad en Acapulco. No era una mansión común. Se trataba de una casa situada en una playa oculta, invisible desde la carretera y sin nombre oficial. Los lugareños la conocían como la Casa del Eco Marino, porque en ella el sonido del mar parecía hablar. Literalmente. Mandó construirla con planos diseñados por un arquitecto sueco, especializado en acústica. Cada habitación tenía un domo que amplificaba los sonidos del océano. Las ventanas daban directamente al horizonte, sin cortinas. La casa parecía más un templo que una vivienda. Según el guión, Mario la mandó construir para ellas. Este será su refugio, su escenario, su altar allí. Cada año recibía visitas, pero no cualquier tipo de visitas. Aquellas eran las fiestas de don Mario. Y eran únicas. En círculos cerrados del cine se hablaba de las noches extrañas que Cantinflas organizaba. Las llamaba reuniones para los peces. Él decía con su humor característico: van a venir los peces. Hay que servirles algo más que sardinas, ¿no? Los peces, como él llamaba a ciertos invitados, eran en realidad personas tocadas por el mar, músicos que aseguraban componer solo al escuchar el océano, poetas que soñaban con voces femeninas saliendo de las olas, bailarinas sordas que se movían al ritmo de algo que nadie más oía. Las fiestas comenzaban al anochecer. Mario tocaba un viejo disco con cantos hawaianos, y luego, el silencio. Todos salían a la terraza. El mar desde allí parecía un espejo líquido, y entonces los escuchaban. Los cantos, suaves, como caracolas susurrando secretos. Nadie hablaba. Algunos lloraban, otros bailaban sin moverse. Mario solo miraba al horizonte con una copa de mezcal en la mano y decía: ya llegaron. Dicen que una vez una figura emergió del agua, una mujer alta, desnuda, con piel azulada y cabello como algas. Mario caminó hacia ella sin miedo y la abrazó. Nadie volvió a hablar de eso. Cuando logré visitar la casa colándome por la madrugada, noté algo inquietante. 2 habitaciones estaban completamente selladas desde dentro. Una tenía en la puerta grabada la palabra silencio. La otra, simplemente, canto. En la habitación del canto encontré un tocadiscos antiguo, una libreta con letras de canciones nunca publicadas y un cuaderno con dibujos extraños. Figuras humanas con aletas, bocas sin labios, ojos como estrellas de mar. Entre las notas, una frase subrayada varias veces: no son sirenas, son ecos de algo más profundo. En la habitación del silencio, solo había una cama y una roca negra traída del fondo del océano. Al tocarla, sentí frío, pero también una vibración, como si algo dentro estuviera vivo. El último fragmento del guión de Mario es el más perturbador. Una nota escrita a mano, doblada entre las páginas finales. Si este guión ve la luz, ellas vendrán por mí. Pero si alguien más lo encuentra, quizás lo escuchen a él, quizás lo elijan, quizás el canto pase a otra garganta.
Desde que lo leí, tengo sueños extraños. Siempre pensaba que me estaba sugestionando. Era tanto lo que me había obsesionado con esta investigación, que me sentía parte de ella. Y lo más inquietante, en mi última visita a Acapulco, mientras caminaba cerca de donde alguna vez estuvo la casa del eco marino, vi algo en el agua. Un rostro. No esperé más. Corrí hacia mi auto y huí de allí. Entonces fue que decidí que era muy peligroso seguir investigando esto y que era momento de dejarlo por la paz.